Arica TV presenta Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a conocer qué ha pasado en esta jornada con el COVID. Otra vez aumentamos los contagios en la región de Arica y Parinacota, según el informe entregado en esta jornada por el Ministerio de Salud. En Santiago señala que 86 personas se han infectado de coronavirus en la región. Este jueves 24 de marzo también señala que en el periodo correspondiente a las 21 horas del martes 22 y a las 21 horas del miércoles 23 de marzo han totalizado hasta la fecha 24.447 infectados durante la pandemia. El reporte indica además que en el mismo periodo hubo un fallecido, aumentando a 663 las víctimas fatales por COVID-19. Cambiamos de tema para contarles que prorrogan estado de excepción constitucional para la región de Arica y Parinacota y también para Tarapacá. Durante la aprobación del estado de excepción constitucional en las provincias de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa, el senador José Miguel Durana, UDI, destacó que era necesario renovarlo, dado que el fenómeno migratorio continúa y está lejos de concluir o aminorar sus efectos en el corto plazo. El parlamentario gremialista advirtió que es necesario llamar la atención del gobierno sobre la necesidad de complementar esta decisión con otras medidas para que los habitantes de las regiones del norte recuperen su tranquilidad. Sumado al anterior, el legislador dijo que se requiere contar con presupuesto y herramientas efectivas para enfrentar el drama humanitario que implica la gran cantidad de migrantes presentes en nuestras ciudades que viven en lamentables condiciones. Indicó que en las últimas semanas las expulsiones de ciudadanos extranjeros realizadas por nuestro país han sido rechazadas por Bolivia, provocando que una gran cantidad de extranjeros estén en la frontera en condiciones humanitarias deplorables. Durana criticó el hecho de que el gobierno haya retirado de Contraloría de la República, por requerimiento de la Subsecretaría del Interior, el Decreto Supremo número 33, que establecía subcategorías migratorias de residencia temporal. El retiro del reglamento destinado a aplicar la nueva ley de migración a los residentes temporales es una decisión que solo prolonga la crisis y transmite una mala señal respecto a los ingresos irregulares, el orden, la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la zona norte, enfatizó el parlamentario. Y sobre esta misma información le contamos que el gobernador Jorge Díaz se manifestó a favor de la prórroga del estado de excepción. Tras la tercera prórroga del estado de excepción en la macrozona norte, el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra se manifestó a favor de esta medida, pero destacó que es necesario trabajar en un plan de resguardo fronterizo permanente que aumente la dotación de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y se integren elementos tecnológicos que aporten al resguardo. El Poder Legislativo avanzaron una prórroga del estado de excepción constitucional y hoy precisamente están revisando en este momento en la Cámara de Diputados una nueva prórroga. Y además se indicó que iba a ser la última prórroga que se iba a presentar por parte del gobierno. Yo estoy plenamente de acuerdo con que exista un resguardo fronterizo de militares y también de la Marina en el proceso y el largo de toda nuestra frontera. Nuestra frontera es demasiado amplia, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco o al largo completo de España. Y es necesario que se incorporen nuevos actores que fortalezcan el resguardo de la frontera. La cantidad de efectivos de carabineros, sabemos, es insuficiente para resguardar esta tremenda cantidad de territorio, esta tremenda frontera. Pero lo que se hace necesario respecto de esto es que no solamente se tenga la capacidad de tener como una única alternativa a los estados de excepción constitucional, sino que también existan otras. Que por ejemplo se pueda validar lo que indica el decreto 265, que permite al ministro de Defensa, por orden del presidente de la República, disponer de medios tecnológicos para el resguardo fronterizo. Y eventualmente se requiere quizás una modificación a ese decreto para que también se agregue la incorporación de efectivos, de personas que estén también a cargo del resguardo de la frontera. También es necesario precisar otros factores. La eventual apertura del paso fronteriza Chacayuta y Chungará,
Además, a través de una modificación legislativa, se puede incorporar dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas el resguardo de la frontera. Agregó: estoy muy de acuerdo con que se prorrogue el estado de excepción, pero también creo que es necesario no poner apellidos ni indicar que va a ser el último. Con obras de teatro infantil, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Aguas del Altiplano celebraron el Día Mundial del Agua. El agua se debe cuidar. No tenemos que jugar con ella. Y es importante para nuestras vidas. Fueron comentarios que expresaron las niñas y niños que asisten al Jardín Infantil Rabito, donde la Junji y la empresa sanitaria Aguas del Altiplano celebraron el Día Mundial del Agua. Bajo el lema Aguas subterráneas hacen visible lo invisible, se promovió en los párvulos la importancia de cuidar este recurso natural. Para ello, aprendieron e interactuaron con la obra de teatro infantil El ciclo del agua, presentada por el actor y director del Centro Cultural MB2, Fernando Montanaris. La actividad fue encabezada por el director regional de Junji, Marcelo Cortés Moreno, y la gerente zonal de Aguas del Altiplano, Claudia Rojas, quienes coincidieron en la importancia de educar desde la primera infancia respecto a la buena utilización de este recurso hídrico. A través de lo lúdico, educadoras y técnicas promueven en las niñas y niños temas transversales para la vida, como el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Por ello, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua junto a los párvulos, porque es tarea de todas y todos educar desde la niñez respecto a los beneficios de la reutilización y la preservación de este recurso hídrico, sostuvo el director regional Junji. En la misma línea, la gerenta de la empresa sanitaria precisó que, como empresa, tenemos el desafío de producir agua en el desierto más árido del mundo, atender a nuestros clientes con un servicio de calidad y también crear conciencia en la importancia y el uso responsable del agua, y qué mejor que comenzar con nuestros niños y niñas, destacó. Vamos a una pausa, ya retornamos aquí a Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Durana. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está, Luis? Un gusto de saludar, y también a quienes noche a noche están con noticias en Arica TV. Se prorrogó el estado de excepción para nuestra región y Tarapacá. Y me gustaría también, aparte de eso, senador, que nos comentara la crítica que usted hace a la ex oposición, hoy día gobierno, ¿cierto?, por el retiro del reglamento destinado a aplicar la nueva ley de migración a los residentes temporales. Efectivamente, se adelantó el proceso de renovación del estado de excepción constitucional con el objetivo de poder seguir resguardando nuestras fronteras frente a la migración irregular, el aumento de la inseguridad ciudadana y el rol que cumplen las Fuerzas Armadas de apoyo a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Al 15 de abril, el gobierno comprometió en la sesión de sala del Senado un proyecto que genere una política pública para enfrentar el problema de la migración irregular y que no volverían a presentar el estado de excepción. Mi duda es que no sé cuál podría ser este proyecto si por un lado se retira el decreto 33 de Contraloría, que es un reglamento para que funcione la nueva ley de migraciones y que tiene directa relación con las subcategorías en que una persona puede finalmente avecindarse en el país. Sigue rigiendo la del año 75, que solo establecía dos categorías: visa sujeta a contrato o visa de estudiante. Y en estas subcategorías finalmente nosotros podemos buscar las alternativas
en el país sobre la base finalmente del reencuentro familiar o de la falta de mano de obra. El retiro de este decreto entorpece el buen funcionamiento de la ley de migraciones. Por otro lado, estamos a la espera si van a tomar la decisión de abrir o no la frontera, porque hay un requerimiento en el Tribunal Constitucional con la ley de refugio. Una ley de refugio que en su reglamento fue modificado justamente para generar este proceso de reconducción. Un proceso de reconducción que no está funcionando porque en Colchane hay más de 3.000 extranjeros que están en la frontera, en tierra de nadie, con todo lo que significa el frío, el hambre y las condiciones, porque Bolivia no los acepta de vuelta. Y más aún, he estado con el fiscal regional del Ministerio Público, porque ellos hoy día están en una situación también muy compleja, producto de que personas detenidas que estaban en la cárcel por la comisión de distintos tipos de delitos, hoy día no se les puede expulsar, andan libres en la región o incluso se han trasladado a otras partes del país. Estoy expectante de saber finalmente de qué manera ellos van a presentar una política pública que permita de verdad poder saber cómo vamos a afrontar un tema que golpea directamente en nuestra región de Arica y Parinacota, como es la migración irregular y la inseguridad ciudadana. Bueno, el otro tema, senador, que esta semana también, bueno, esta semana ha sido bastante noticiosa, especialmente en el Congreso. Se aprobó el proyecto que ajusta el subsidio que genera, ¿cierto?, la estabilización de los precios de los combustibles. Esperando que el ministro de Hacienda señaló que iba a enviar un nuevo proyecto, ¿cierto?, para el tema del gas, porque acá no está el tema del gas, ni el queroseno, ni la gasolina, ni la parafina. La UDI hace muchos años ha pedido la rebaja del impuesto específico del combustible. Esa es la verdadera solución, porque es demasiado alto el impuesto que tiene Chile a sus combustibles y también combustibles que están directamente vinculados al uso del automóvil, como es benzina, petróleo, gas, y también los que están destinados al uso domiciliario en nuestros propios hogares. El MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio del combustible, lo que hace es crecer el nivel de inyección económica que Hacienda le otorga a este instrumento, con el objetivo de que no suba el precio, que se debe fundamentalmente a la pandemia que no ha terminado, lo que ha generado un proceso inflacionario alto, y por otro lado, obviamente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, este mecanismo de estabilización que va a funcionar para los combustibles a vehículos no incluye todos aquellos elementos que también son importantes. Veíamos en los medios de comunicación hoy día los esfuerzos que hace el sector gastronómico por el aumento del valor del gas. Por lo tanto, aquí se tiene que generar una política pública que permita, por un lado, poder enfrentar este proceso que de una u otra forma convive con las fluctuaciones que suceden en el extranjero, pero que necesariamente además es agravado por un impuesto que es demasiado alto, y por otro lado llevar un fondo de estabilización a aquellos insumos que son absolutamente necesarios para el hogar, para la vida diaria e incluso para los emprendimientos, especialmente en el sector turístico y en el sector gastronómico. Por último, senador, ¿qué le pareció que el gobierno esta semana haya dado suburgencia a este proyecto de indulto a los detenidos en el marco del estallido social, donde se ha señalado por algunos parlamentarios, incluso de Partido Socialista, que salieron, ¿cierto?, a dar una conferencia de prensa, señalando de que esto era pasarle, era como la maldad para que pasarle, ¿cierto?, este tema al Senado y lavarse las manos al gobierno? La verdad es que quien tiene el compromiso de poder liberar a quienes generaron tanto daño, a quienes cometieron delitos, a quienes agredieron a carabineros y a pequeños, medianos emprendedores, es el presidente Boric. Y por lo tanto, su primera medida pública fue el retiro de las querellas. Algo que no iba a funcionar
que él sabía que era humo porque en Chile estamos en un Estado de Derecho. Y por lo tanto los delitos de acción pública en un Estado de Derecho los persigue el Poder Judicial como un órgano autónomo independiente y el Ministerio Público. Por lo tanto hoy día pasa a su segunda derivada, que es llevar el problema al Senado, sabiendo que no tiene los votos. Y que desde esa mirada es echarle la culpa al Senado, a una institución que finalmente hoy día está en tela de juicio en la Convención Constituyente. Y por lo tanto, de esa mirada, es obvio que parlamentarios de su mismo sector político estén molestos. Porque si él efectivamente quiere cumplir el compromiso con los delincuentes y quiere dar esa señal pública de que él está a favor de esta gente y no a favor finalmente de las víctimas, bueno, él tiene que utilizar los mecanismos propios y sus facultades como presidente de la República para llegar a una solución. Han generado distintas afirmaciones en relación a las condiciones que podría tener la derecha para poder dar este voto de amnistía, incluso llegando a decir que nosotros estaríamos también pidiendo un indulto para quienes están en Punta Peuco. La verdad es que hoy día quienes están en Punta Peuco están cumpliendo condena. Y más aún, hay muchos de ellos que podrían tener el beneficio de la salida dominical, el beneficio carcelario de la libertad condicional, e incluso más, muchos de ellos han cumplido totalmente la condena. Y de manera muy injusta los siguen teniendo presos. Entonces aquí no estamos hablando de comparar, sino que finalmente establecer las señales públicas y políticas que quiera entregar el presidente Boric. Y finalmente de él va a terminar dependiendo si es que quiere liberar a los delincuentes del estallido social. Bueno, hoy día la senadora Campillay se reunió con la presidenta de la convención señalando de que debe terminarse el Senado justamente porque no servía para nada, una cosa así, dijo en la prensa hoy día. Bueno, son declaraciones destempladas que finalmente tienen un solo objetivo, que es dañar a la institución de la República como es el Senado, y en segundo lugar, obviamente, conseguir a costa de lo que sea sus propios objetivos. Bien, pues, senador, muchas gracias por acompañarnos, que esté bien. Muy buenas noches. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán, hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado republicano don Cristian Araya. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Ahí están haciendo un recorrido por el país, ¿no? Así es, estamos todos los diputados republicanos y la directiva del partido desplegados a lo largo de todo el país para empaparnos de la realidad de las distintas regiones. En mi caso, me tocó Arica y Parinacota, así que desde muy temprano, apenas aterrizamos, empezamos a tener reuniones con autoridades. Ya me he reunido con carabineros, con la Policía de Investigaciones, con algunos dirigentes vecinales para empaparnos de lo que le preocupa al vecino común y corriente de Arica. ¿Y con qué se ha encontrado? Por una parte, ya es desde la entrada, obviamente el problema de control fronterizo. Sabemos que Arica siempre ha tenido una situación particular con el tema del control fronterizo. Afortunadamente está mucho más controlado de lo que vivimos en la región de Tarapacá. El problema del humedal, cómo están creciendo las tomas al norte del humedal, la falta de cuidado, y después las tomas en otros sectores. Problemas un poco del día a día que nos dan o nos permiten tener mayor conciencia de lo que le preocupa al ariqueño. Nosotros renovamos hace pocos días el estado de excepción constitucional para Arica. Y eso es, yo creo, una medida que viene a poder colaborar en la situación que está enfrentado nuestro país y que al menos lo que he podido recoger es muy valorado por la ciudadanía. Lamentablemente el gobierno de Gabriel Boric anunció que no volvería a presentar una renovación, lo que nos parece incomprensible. Ahora, el Partido Republicano ha dicho que quiere interpelar a la ministra Sichel, ¿cierto?, por el tema del retiro de las querellas que fue anunciado antes de que asumiera, ¿cierto?, ya en la moneda del presidente Gabriel Boric. ¿En qué está eso? Mira,
las señales que está dando el gobierno de Gabriel Boric en materia de seguridad pública son muy lamentables. El primer anuncio que realiza el gobierno es el retiro de 139 querellas de personas que cometieron graves delitos, que atentaron contra la integridad de otras personas, que saquearon, que robaron, nada por razones políticas. Luego, el anuncio de poner suma urgencia al proyecto de ley de indulto. Segunda, pésima señal. Tercera señal, la inacción frente al caso de Piña Balomera, donde el gobierno del Estado se omite y no presenta reparo frente a la libertad, y finalmente una persona que estuvo dispuesta a lanzarle una bomba molotov a Carabineros queda en libertad. Luego visita la Araucanía. Son recibidos en Temucuicui a balazos y la ministra del Interior es incapaz de presentar una denuncia. Entonces, una serie de señales que son muy preocupantes, porque al final del día esto ya da lo mismo izquierdas y derechas. Aquí lo que se está exponiendo es la integridad y la seguridad de los chilenos, y como Partido Republicano levantamos la voz y nos ponemos del lado de las víctimas. Lamentablemente el gobierno ha demostrado que su bando es el de los victimarios, es el de los violentistas, es el de los delincuentes. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a ser muy claros y le queremos exigir a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, que dé la cara en el Congreso Nacional y que le explique a los chilenos por qué están siguiendo una política pro delincuentes y no pro víctimas. Ahora, el tema, hoy día se ha puesto en primer lugar el tema del retiro del 10%, que nuevamente hay como 5 proyectos que tienen que ver, uno con el retiro del 10%, otro con el 100% de los retiros de los fondos de pensiones. Y el gobierno hoy día se ha negado a eso, ha dicho, ¿cierto?, que no están de acuerdo, que no está en su programa y todo. ¿Cuál es la posición del Partido Republicano, de la bancada republicana en la Cámara de Diputados sobre este tema? Yo creo que aquí hay que hacer varias distinciones. Por una parte, vemos como cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban en la oposición, alentaron y promovieron los retiros. Y cuando ahora son gobierno, al parecer otra cosa es con guitarra, y dicen, ¿sabes qué? Parece que una mala política pública. Nosotros hemos sostenido que la política de los retiros siempre ha sido una mala política. Es muy popular estar a favor de los retiros. O sea, en las calles, incluso en campañas, mucha gente nos decía, oye, nosotros queremos poder sacar la plata. Pero esto desde el inicio de los sistemas de previsión social ha sido obligatorio precisamente porque es impopular, pero muy necesario para poder velar por el futuro de las personas, para que tengan algo para poder jubilarse. Entonces, frente a eso, nosotros dijimos que era una muy mala política, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y hemos, lamentablemente hemos tenido razón, porque esto ha aumentado la inflación. Hoy la situación para quienes no tenemos casa propia y queremos postular un crédito es que nos aumentó la tasa y nos disminuyeron los plazos. Entonces, son fenómenos que preocupan inmensamente a cualquier persona que tenga una cuota de responsabilidad. Pero por otra parte, de forma individual, las personas libremente y evidentemente frente a la amenaza que, por ejemplo, la convención y declarado por personeros de izquierda de quedarse con esos fondos, de pasarlo a una administración estatal, que no es otra cosa que decir que los políticos administren tu plata, y que al final del día la experiencia en el mundo dice que cuando los políticos se meten a administrar tu plata, se la llevan por el bolsillo, nos pone un reparo. Y ahí hoy en el Congreso varios proyectos, algunos del retiro del 10%, que al final también favorece a los que tenían más dinero, porque eso es lo cierto. Las personas con menores recursos, con menor cotización, ya retiraron su plata. Las personas con mayores recursos, esas son las que tienen. Y el problema es que si está la amenaza de que sean políticos, sea el Frente Amplio, o el Partido Comunista, o cualquiera, o el día de mañana alguien de derecha, el que esté administrando eso, nosotros ahí tenemos ya aprensiones, porque esto es el dinero de los chilenos. Entonces, es una posición, nosotros votamos hace unos días en contra de la presentación del proyecto, porque era inconstitucional. Esta materia fue rechazada hace menos de un año y por tanto no correspondía que fuera discutida. Esas son las reglas del juego. Nosotros queremos que se respeten las reglas del juego, pero lamentablemente hay parlamentarios que creen que están por sobre la ley y porque es algo popular, están dispuestos a pasarse la ley por donde se les ocurre. Entonces, frente a eso, nosotros levantamos la voz y somos muy coherentes, incluso arriesgando ser impopulares. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarlo, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hemos conversado con el diputado republicano Cristian Araya. Hacemos una pausa y regresamos.
terminamos las noticias, gracias por acompañarnos y ahora quedan con Portavoz Noticias. Que estén muy bien. Arica TV presentó Arica Informa.